Bien, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo calcular la fórmula de la rotación en lenguaje DAX. Yo les voy a estar dejando un drive en la descripción del video con los archivos que eh, van a ser útiles para poder desarrollar este dashboard. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos el porcentaje de rotación de una empresa de aproximadamente 3.700 trabajadores. Esta es una rotación que puede ser segmentada por puestos, es decir, esta empresa tiene asesores de venta, tiene cajeros, tiene cobradores, motorizados, operarios, etcétera. Nos piden también crear una tabla que podamos determinar cuál fue la rotación por área. En este caso, a las áreas les han puesto el nombre de regiones, como región A, C, B, etcétera. Nos piden también que hagamos un estudio de ceses, es decir, cuál fue los motivos por el cual el personal abandonó la compañía. También comparar la rotación por área, es decir, qué área tuvo más rotación frente a otras, y también poder conocerlos un poco, es decir, nuestros cesados, qué edad tienen, qué género tienen. Aquí inclusive podríamos sumar una serie de variables adicionales, como podría ser el ausentismo, el desempeño, eh, de repente en alguna encuesta de satisfacción o cualquier otra variable o información que ustedes puedan tener en sus ERPs. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar, solamente hay que jugar un poco con el dashboard. Si le doy clic en asesor de ventas, me va a figurar cuál fue la rotación solo de ese puesto, me va a figurar también qué área que tiene equipo de asesor de ventas han sido la de mayor, vamos a decir, de mayor rotación o la de mayor cantidad de ceses, etcétera. Sí, un dato muy importante a destacar es que en la fórmula de la rotación hace, o la, vamos a decir, el dato que se obtiene a través de la fórmula de la rotación, nos habla sobre el flujo de entradas y salidas de personal en un determinado periodo de tiempo. Por lo que sí, efectivamente, un mayor número de ceses regularmente está relacionado con un incremento de la rotación. Sin embargo, cuando comparamos la rotación por área, esta se va a ver eh, impactada según el número de trabajadores que tenga esa área. Es decir, un área con mayor cantidad de personal va a tener probablemente ratios de rotación más baja que si a un área de 10 personas se le van 2, esa área va a tener una rotación mucho más alta. ¿Correcto? Es por eso que para la toma de decisiones, que vamos a verlo ya al final del video, es importante sectorizar en qué posiciones están teniendo los dos indicadores. Cómo nos está yendo en la tasa de ceses, es decir, con qué frecuencia están cesando determinados puestos, y eso obviamente tendríamos que verlo en un histórico de meses, y también qué áreas están teniendo fluctuaciones en los porcentajes de rotación. ¿Ok? Entonces no hay que ver a la rotación como ese indicador que salga lo que salga este mes. Si no se contextualiza, si no se le da una explicación regularmente al mercado laboral o a la circunstancia interna, sigue siendo un dato y solo un dato, ¿correcto? Entonces sí es importante darle o tomar conclusiones o acciones de todos los datos o el análisis que nosotros hagamos. Dicho esto, vamos a hacer el dashboard. Vamos a usar todas las funciones DAX que podamos. Y aquí tenemos un libro nuevo. Vamos a insertar nuestra primera tabla. Y yo les voy a estar dejando de igual forma esta carpeta donde va a tener tanto la base de colaboradores como la base de cesados. Aquí nosotros vamos a tener que hacer un supuesto. El supuesto es de que nos están pasando una base de datos con la lista de trabajadores y otra base de datos diferente con la lista de cesados. Esto regularmente pasa en algunos ERPs y hay otros ERPs o sistemas de recursos humanos que da en una sola tabla la lista de activos y cesados, ya sea que se llame eh, reporte de altas y bajas y lo pueden obtener inclusive anualmente. Pero vamos a complicarlo un poquito aquí, vamos a suponer que nos dieron dos archivos diferentes. Y nosotros obviamente vamos a tener que hacer el cruce de datos y poder hacer cada uno de los gráficos. Ahora vamos a ver cómo se realiza. Bien, acá tenemos la base de personal cargado y ahora nos faltan los cesados.
Ok, le damos a encargar. Y listo. Ya tenemos ambas bases de datos. Quiero que ustedes puedan ver el detalle cómo están formadas en vista de tabla. Ustedes pueden verlo como si fuese una matriz de Excel. Esta tabla que se llama Headcount o en su abreviatura HC contiene todos los datos del trabajador, ya sea la sociedad, el número de personal, su nombre, su DNI, su área, su puesto, la fecha en la que ingresó, su género, su fecha de nacimiento. Ahora, vamos a suponer en una tabla de datos real, podrían tener mucho más datos, ¿no? Inclusive el número de cuenta, si tiene hijos o no, derechohabientes, datos más de cerca del trabajador, que eso te va a poder de alguna forma hacer cruces o predicciones acerca de el perfil del cesado que puedas estar teniendo dentro de tu compañía y sectorizarlo por puestos, ¿no? La idea es que el análisis de datos en Power BI te pueda ayudar para que en un futuro puedas determinar, ok, qué caracteriza a mis perfiles de éxito, pero también quiero saber a qué caracteriza a aquellos que están teniendo una rotación voluntaria y también en periodos, no sé, de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 y de 6 meses a 9. Poder segmentarlos en cuál de todos ellos te está generando un mayor costo de salida. Como les contaba, el headcount tiene 3.740 filas, que es lo que estoy señalando acá abajo. Son 3.740 trabajadores en este caso. Y en la hoja 1 nosotros estamos teniendo una base de datos un poco más pequeña, que son la cantidad de cesados, es decir, las bajas que tuvo esta compañía en el mes de diciembre. Nos están colocando la fecha en la que cesó y nos dan el motivo. También nos dicen la fecha en la que ingresó y su fecha de nacimiento. Y todos los demás son datos que en realidad no sé si todos usemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que hoja 1 la vamos a renombrar como la hoja de cesados. Vamos a ponerle 2 puntos cesado. Y esta la vamos a llamar 1-HC diciembre. Bien, entonces ya están ordenados. Acá vamos a darle un espacio. Y ya está. Bien, entonces vamos a centrarnos un ratito en la primera base de datos, que es el headcount de diciembre. Y lo primero que vamos a querer tener es que en una sola tabla poder trabajar con todos los datos. Esto siempre facilita si estás iniciando en Power BI y no quieres usar varias tablas de datos a la vez. Lo mejor es que puedas complementar aquella con la que tiene la mayor cantidad de datos. Y preferiría que en esta misma tabla donde me salen las fechas de ingreso, también me salga la fecha en la que cesó. Entonces para eso vamos a tener que establecer una relación entre tablas. Miren, en este caso la relación ya está, la relación ya la identificó el mismo Power BI. Ha identificado que tanto de la columna HC diciembre, del headcount del listado de personal, todos los nombres tienen valores únicos y estos son compatibles y relacionables con la base de cesados. ¿Cuál es la relación? La relación aquí es de 1 a 1, es decir, el cruce va a ir en ambas direcciones, va a ser una consulta de cesados al HC de diciembre y de HC de diciembre a cesados nombre por nombre, ¿correcto? Y eso que nos va a permitir es que si de repente tenemos el trabajador 1 en la tabla de cesados y tenemos el colaborador 1 en la tabla de HC, nos van a permitir encontrar los datos relacionados a ese mismo nombre que pueden estar tanto en una tabla como en la otra. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a suponer que esta relación no está. Así que vamos a eliminarla porque probablemente cuando tú insertes las bases de datos en tu Power BI no las reconozca. Entonces lo que vamos a hacer es jalar de nuestra base de cesados a el headcount diciembre o viceversa. La idea es que en cardinalidad elijas 1 a 1 y en la dirección sean ambas y le des guardar. Cuando la relación está establecida, ya tienes un pequeño modelo de datos. Mientras más tablas tengas y mientras más relaciones de tipo estrella, piramidales, etcétera, vas a poder construir cada vez un modelo más rico. Probablemente hagamos un video de cómo son los tipos de cardinalidad en las relaciones y también nos podamos saber en qué momento tenemos que usar de repente la cardinalidad de ambas a ambas, de mucho a uno, de uno a muchos o de uno a uno. Bien, entonces vamos a regresar otra vez a la vista de tabla y en la tabla de HC diciembre vamos a ir al final, vamos a agregar una nueva columna. Ya que ambas tablas están relacionadas, quisiera traer las fechas en las que cesaron
algunos trabajadores. Y como están relacionadas por nombre, un solo trabajador no puede cesar 2 veces en un mes. ¿Correcto? En teoría se podría, pero no, este de aquí no es el caso. O sea, no hay un trabajador que se fue un 5 de diciembre y que reingresó un 8 y encima se fue un día 2, no sé, 31 de diciembre, ¿no? En este caso no es así. Y si ese fue el caso, igual lo reconocería. Pero gracias a que los valores son únicos en ambas tablas, nos va a permitir traer los datos de una tabla a la otra. Así que le vamos a llamar aquí fecha de cese. Y vamos a podríamos usar en este caso la función related para poder traer datos de otra tabla. Por ejemplo, vamos a usar aquí esto va a salir de la tabla 2 cesados. Y queremos la fecha de cese. Ok, entonces en este caso si yo filtro y me quedara únicamente con los valores que sí tienen registros, me va a contar que son 59 filas filtradas. Estas 59 filas son los 59 cesados que realmente contiene la tabla 2, que es la tabla cesados. Y si me quedara únicamente con los blancos, es decir, con las celdas en blanco, me quedaría con aquellos colaboradores que están activos. Vamos a hacer este mismo procedimiento para poder saber los motivos en los que cesaron. Nuevamente vamos a ir al HC diciembre y vamos a agregar una nueva columna. Y esta columna se va a llamar motivo de cese. Y vamos a colocarle la función related. Y le vamos a decir que de la tabla 2 traiga los datos que están relacionados con la tabla 1. Y en este caso vamos a elegir la columna motivo, que es este de acá. Es decir, nos va a traer aquellos motivos de cese que tienen únicamente los cesados. Ya que en la tabla 2 están todos los cesados, me ha salido, por ejemplo, que si yo filtrara y me quedara solamente con aquellas filas que sí tienen registro, nos daríamos cuenta que efectivamente la columna de fecha de cese y motivo de cese están relacionadas y también con el nombre del trabajador. Entonces, así validamos que no hay ningún error. Bien, entonces ya tenemos en una sola tabla, tenemos todos los datos. El nombre del trabajador, cuándo ingresó, cuándo salió, por qué salió, su género, el área, la ciudad, etc. Perfecto. Ahora vamos a iniciar. Vamos a guiarnos también un poco de cómo está estructurada este dashboard. Nos están pidiendo primero obtener la fórmula en una tarjeta. Bien. Para esto yo siempre recomiendo crear una nueva tabla. Y a esa tabla la puedan denominar medidas o algo que los pueda diferenciar. Y esto en realidad es por orden. En teoría sí podemos ingresar medidas dentro de las tablas ya importadas. Pero yo siempre sugiero separarlas para siempre tener todas las medidas agrupadas y poder consultarlas, ¿no? Le vamos a dar en los 3 puntos y le vamos a dar clic en nueva medida. Esta medida se va a llamar rotación. Y otra vez vamos a tener que guiarnos de la fórmula que vimos en el bloc de notas, que es esta de aquí, que es el promedio, la rotación es igual al cese, al número de cesados de un determinado periodo de tiempo sobre el promedio de trabajadores. Todo ese resultado, esa división por 100. Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de cesados? Como ya tenemos en una sola tabla de datos cuándo cesó, si le decimos al Power BI que cuente la cantidad de registros que hay en esa columna, vamos a poder determinar cuántos cesados hubieron. Para eso usaremos la función count. Y le vamos a decir que se focalice en la columna de fecha de cese del headcount del 1-HC diciembre. Pero eso es parte del numerador. Y como es parte del numerador, debemos colocarle la función divide. Bien, entonces hasta este momento tenemos ya el 50% de la fórmula, donde de la división que vimos en el bloc de notas ya tenemos todo el numerador. Es decir, la cantidad de cesados que hubieron en todo el mes de diciembre.
Ahora nos hace falta saber cuál fue el promedio de trabajadores para poder colocarlo en el denominador. Empecemos. El promedio de trabajadores es igual a la cantidad de gente que había en un inicio de ese mismo periodo más los que habían al final entre 2. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos trabajadores habían al inicio de diciembre? Si por ahora no tuviéramos un histórico, como es en este caso, no sabemos, no podemos descargar un headcount del mes de noviembre. Vamos a suponer que esta es la primera vez que nos han instalado el sistema y queremos determinarlo. Bueno, vamos a tener que usar la lógica y saber que la cantidad de gente que había el 1 de diciembre es igual a todo el volumen de trabajadores y todos los ingresos hasta el último día de noviembre, contando también todos los cesados del mes de noviembre. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo expresamos en DAX? Para eso vamos a usar la función calculate con el fin de que nos pueda dar información filtrada. ¿Cómo funciona calculate? Le decimos que nos dé una información de un total de una tabla filtrados por varios parámetros. Parámetros como por ejemplo la posición, el área, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, etc. Y para eso le vamos a decir de dónde, o sea, de dónde va a calcular. Y esto lo tiene que calcular de un total de trabajadores. Para eso voy a ingresar otra función que se va a llamar count. Y en count le voy a decir que cuente todos los trabajadores que hay en la base de datos. Es decir, esta función count está dentro de calculate. Si nosotros ya tuviésemos una medida establecida para contar la cantidad de trabajadores, ya no tendríamos que usar el count, sino aquí solamente incluiríamos esa medida que creamos. Pero como lo vamos a hacer de alguna forma rústica, vamos a incluir que calculate cuente también a todos los trabajadores. Y de todo ese volumen de datos que está calculando, ¿bajo qué parámetros queremos que lo filtre? Queremos que lo filtre bajo la condición de que todos los ingresos que tengan sea antes del primero de diciembre. Entonces le vamos a colocar ingreso, y aquí está, headcount, ingreso, menores con el símbolo de menor a la fecha. Vamos a usar la función date al año 2024, el mes 12 y el día 1. Correcto. Entonces ya sabemos que todos los ingresos hasta antes de esa fecha va a ser el volumen de personal con el que inició todo el mes de diciembre. Bien, pero ahí no acaba, sino nosotros queremos saber que el promedio de trabajadores es una parte. O sea, ahí tenemos solamente una parte del promedio de trabajadores, porque sabemos cuánta gente había al inicio. Ahora hay que saber cuánta gente había al final. Para eso vamos a contar la cantidad de trabajadores totales en la base de datos y le vamos a restar el conteo de todos los S de esa misma base de datos. Y ahora te explico por qué. Y me dirás ahí, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, dentro de las características que tenemos en esta base de datos, nos han colocado solamente los estados de diciembre. Y como este es un headcount al 31 de diciembre, todo el registro de trabajadores que habían al 31 de diciembre a las 6:30 de la tarde, donde ya cerró, vamos a decir, la planilla, nos estamos dando cuenta que si sacamos a todos los cesados que hubieron en diciembre, es la cantidad de gente que hay en total al final del periodo. Y eso lo hemos expresado en esta función. Cuenta la cantidad total de trabajadores, o de la columna nombre del trabajador, que es lo mismo que contar todos los registros, menos el conteo de la cantidad de registros que hay en la columna de fecha de cese. Pero esto hay que dividirlo entre 2, por eso es que en esta coma, antes del calculate, se debe colocar la fórmula divide y aquí colocar coma 2, porque esto hay que dividirlo entre 2. Ahora, como saben, vamos a decir, en toda fórmula matemática, todo aquello que se haga dentro de un paréntesis se va a ejecutar primero. Y esto es importante empezar a validar que cada vez que tú le pinches en el paréntesis, esté cerrando correctamente la operación. Por ejemplo, aquí, este divide está mal cerrado porque en teoría debería estar antes de algún otro valor, ¿no? Ok, para que se pueda entender esto mejor, vamos a revisar
fórmula por fórmula. Miren, por ejemplo, empezando desde aquí. O sea, no empecemos desde acá todavía, sino veamos desde solamente el denominador, que es donde hemos hecho una división adicional. Por ejemplo, la función divide está empezando desde este paréntesis. Calculate empieza desde este paréntesis de aquí. Y count desde acá. Es decir, si yo quiero ver este cierre, es decir, este cierre está hasta count. Es decir, count, la función count está culminando aquí. Y eso es correcto. Porque luego le están colocando una coma y le estamos diciendo que lo filtre por la fecha de ingreso. Y la fecha de ingreso también está, y esta fecha de ingreso, hasta el final de este 01 paréntesis, le han puesto o le he puesto otro paréntesis, porque hace referencia a que cierra a calculate. Ya no cierra count, ¿ven? Cada vez que yo le doy clic se sombrean los dos paréntesis de acá, por eso es que cierra calculate. Y ahora nos hace falta saber que esta sumatoria, este más, tiene una adición, ¿correcto? Pero es de una resta entre el total de trabajadores menos la cantidad de ceses. Entonces ahí puedes incluir otros paréntesis más. Y la pregunta es ¿por qué estamos haciendo eso? Para que cuando se ejecute la función pueda saber que hay que ejecutar primero lo que hay en este paréntesis, es decir, restar la cantidad de trabajadores menos los cesados, y además lo sume con la ejecución de todo esto de acá. Bien, y esta función divide ya está cerrando, ahora sí, correctamente con vamos a decir hasta acá. Sí es importante ver que cada vez que nosotros tengamos este color rojo, significa que hay una parte de esta fórmula que no está cerrando correctamente. Vamos a suponer que le colocamos un paréntesis más y ahora sí, miren cómo este color azul es el mismo que está acá. O sea, si yo le doy clic, ambos azules se sombrean. Bien, si le doy clic aquí, ambos verdes se sombrean. Y así podemos saber si estamos teniendo correctamente la fórmula y si estamos diciéndole que haga lo que realmente queremos que haga en la función DAX. Le doy Enter. Y si yo agregara una de las tarjetas y colocara rotación, me va a salir 0.02. Pero esto hay que ponerle un formato porcentaje para que lo multiplique por 100. Y ahora sí nos está dando que la rotación del mes de diciembre de toda la compañía, de todas las áreas, de todos los puestos, de todas las áreas, fue de 1.59. Este sí es un dato importante de poder darle un histórico y un seguimiento mes a mes. ¿Correcto? ¿Cómo está la salud de la compañía? Inclusive, este dato puede ser segmentado entre lo que vendría a ser una rotación voluntaria, una rotación involuntaria, etcétera. Bien, y de los tipos de rotación podría ser una rotación acumulada, que vendría a ser la anual o una mensual, etcétera. Bien, ya seguramente sacaremos algún video hablando solo de rotación. Vamos a continuar con el dashboard. Nos están pidiendo una tabla central donde podamos ver la rotación por área y la cantidad de cesados. Bien. ¿Cómo hallamos la cantidad de cesados? Ya lo habíamos puesto dentro de la fórmula de la rotación, pero ahora lo queremos en formato medida para que nuestra tabla nos salga precisa. Entonces vamos a ponerle que los ceses es igual a la función count y le vamos a decir que cuente únicamente la columna de fecha de cese del headcount de diciembre. Bien, y ahora ya que tenemos eso, ahora sí podemos crear esta tabla o esta matriz diciéndole que por por área, podamos tener la rotación y los cesados. Entonces quiero compararlo con esto. Inclusive están colocándole la ciudad. Bien. Al colocar la ciudad la vamos a poner debajo del área, para que pueda tener más parecido. Aquí lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Y si yo agrando esto, efectivamente ya empieza a tener forma tal como está. Vamos a comparar
La rotación total fue de 1,59 y la cantidad de cesados 59. Y efectivamente también, ya luego le vamos a dar los detalles de diseño al final, pero hasta el momento está todo correcto. Bien, entonces esto está. ¿Qué más nos piden? Nos piden los motivos de cese. Vamos a elaborar un gráfico circular que tenga el motivo de cese y obviamente en valores vamos a colocar los cesados. Si yo agrandara esto, me va a salir que la mayor cantidad de personal se fue por una nueva oportunidad. Vamos a darle la forma o el diseño para que se vea más parecido al dashboard del modelo. Para eso nos vamos a ir aquí a donde dice dar formato u objeto visual. Y lo primero que vamos a hacer es quitar la leyenda para que esto se vea más pequeño. Y vamos a decirle que acá en la etiqueta de los datos, en contenido de la etiqueta, me salgan todas las etiquetas y detalles, para que así sea de mayor fácil lectura. Ok, vamos a agrandarlo un poco. Vamos a decirle que los valores sean en un tamaño 10 y que la rotación del gráfico nos permita leerlo. Ok. Si lo ponemos ahí, creo que ya lo vemos. Ahora inclusive podríamos también el título centrarlo y colocar motivo de cese. Motivo de cese. Ya está. Ok, vamos a por el siguiente gráfico. Nos están diciendo que hagamos un gráfico de barras que comparemos la rotación por área. Bien, vamos a ingresar acá y le vamos a colocar el área con el porcentaje de rotación. Vamos a ponerle etiqueta de datos y en columnas vamos a darle en presentación un poco más delgadas. Bien, ¿qué otro gráfico nos están pidiendo? Nos piden, ok, el segmentador y la edad. Miren, estos datos no los tenemos en teoría. Si yo, por ejemplo, me voy aquí y yo quisiera saber la edad, en teoría no tengo ese dato. Tengo la fecha de nacimiento, pero no tengo la edad. Y si queremos el género, eso sí lo tenemos, que está... acá está, sí, no lo había visto, acá está el género, pero también están segmentando la data, no sé si se han dado cuenta, nos están poniendo que el segmentador de edad es de 18 a 25 años, de 26 a 40 años, de 41 a 65 años. Y eso tampoco lo tenemos, o sea que esas dos columnas vamos a tener que crearlas. Primero vamos a hallar la edad. ¿Cómo hallamos la edad? Vamos a darle clic en nueva columna y vamos a hacer una función que se llama dateIf. Que es esta de acá. DateIf lo que va a hacer es restar una fecha inicial con una fecha final o viceversa. Y vas a poder elegir un intervalo en qué tipo de cómo deseas que te dé el resultado. Si lo deseas en meses, en años, días, trimestres, etc. Entonces, la fecha inicial aquí es la fecha de nacimiento. O sea, le colocamos fecha y me va a salir aquellas columnas que tienen la nomenclatura fecha. Y en este caso le vamos a poner fecha de NAS, que es la fecha de nacimiento. Y vamos a elegir la fecha 2, que vendría a ser la función today. Es decir, el día de hoy. La fecha del día de hoy. Que por ejemplo hoy en día estamos 31 de diciembre. Bueno, para fines del video es 31 de diciembre. Entonces ya restamos
ambas fechas y le colocamos un intervalo. Y este intervalo puedes elegirlo entre día, hora, minutos, meses, semanas. Y en este caso vamos a elegir year porque es la cantidad de años que queremos el número entero de la cantidad de años que tiene ese trabajador. Le damos enter y nos va a salir ya la edad del trabajador. Ahora vamos a ingresar o vamos a añadir una nueva columna para poder segmentar esa data. Y le vamos a poner segmentador de edad. ¿Cómo es el segmentador de edad? Vamos a guiarnos de qué es de lo que nos han puesto. Nos dicen que el primero debe ser de 18 a 25 años. Ok. Para esto vamos a usar la función if. Y esto en realidad es un condicional. Es muy parecido a cómo funciona en Excel. Y necesita una lógica. Para eso le vamos a colocar que la edad es decir, esto se leería si la edad es menor a sería 20, sí, bueno, menor e igual a 25. Queremos que nos dé, si en caso eso es verdadero, que nos diga entre 18 y 25 años. Y si en caso es falso, podrías elegir otra categoría, como que de 26 a más. Pero como tenemos tres tipos de segmentos, de 18 a 25, de 26 a 45 y de 45 a 60 o a 65, si no me equivoco, nosotros tenemos que volver a incluir la función if. Y ahí colocar que si la edad es menor o igual a... Para eso tenemos que ir al siguiente segmento, que vendría a ser 40. Si es menor a 40, nos tiene que dar entre 26 y 40 años. Y si es falso, tiene que ser entre 41 y 65 años. Bien, entonces acá sí ya como es el último de los segmentos, sí podríamos ponerle entre 41 y 65 años. Bien, y cerramos paréntesis. Solamente hay que volverlo a leer para que se pueda entender. La función if tiene una prueba lógica, que en este caso es la edad, o la columna llamada edad, y le hemos colocado que si es menor o menor o igual a 25, esa categoría se va a llamar entre 18 y 25 años. Si es falso, quiero que vuelva a hacer la función if, y a través de la prueba lógica nos diga que si es menor a 40 años, me dé el resultado verdadero de entre 26 y 40. Y si es falso, ya que me dé de 41 a 65. Si tuvieses otra condición, quizás entre 65 y 80 años, en vez de falso, acá tendrías que volver a ingresar otra vez la función if y así sucesivamente. Le damos enter y ya tenemos nuestra segmentación. Por ejemplo, solo para validar 58 años está entre 41 y 65, es verdadero. Este de 29 está entre 26 y 40, es verdadero. Y finalmente usemos este de 42, entre 41 y 65 años, es verdadero. Bien, entonces si vamos a vista de informe y queremos una matriz que nos diga tanto la edad y el género de nuestros cesados, vamos a elegir, creo que lo están segmentando por... primero por segmentador y luego por género. Bien, vamos a elegir el segmentador y vamos a elegir en columnas el género y dentro de medidas vamos a elegir la cantidad de cesados. Y bien, por ejemplo, de estos 59 cesados, el insight que nosotros estamos obteniendo es que la mayoría, por ejemplo, son varones. 35 son varones. Y la mayoría tienen, el grueso de los varones que han cesado están entre los 41 y 65 años. Es más, el grueso entre hombres y mujeres está entre 41 y 65 años. Perfecto. Ahora lo que nos hace falta es darle forma lo más parecido. Vamos a bajarle un poco el tamaño de esto de acá. Ya está. Y además, al final, sé que se ve un poquito desordenado, pero en realidad le vamos a dar al final todo el diseño. Vamos a darle un segmentador
ya me estaba olvidando, donde esté por puesto. Ahora, esto regularmente te va a pasar que vas a tener un montón de puestos dentro de una base de datos. Puestos que ni siquiera han tenido rotación. Para eso, puedes elegir en filtros y elegir aquellos puestos que sí realmente han tenido rotación o aquellos que a ti te gustaría analizar, ya sea solamente asesores de venta, ya sea solamente cajeros o una lista que le pongas el segmento front office. Podrías usar también un condicional para determinar qué posiciones son de operación y qué posiciones son administrativas. Regularmente las posiciones administrativas a veces el análisis no es tan profundo por el hecho de que rotan poco, ¿no? Entonces quizás las condiciones de trabajo están de alguna forma focalizadas a la mayoría de personal que puede haber dentro de una compañía. Así que en este caso puedes elegir los puestos, ¿no? Puedes elegir los asesores, cajeros, ejecutivos, motorizados, operarios, ¿no? Y todos estos que son administrativos los voy a dejar sin palomear porque no quizás no tienen datos, ¿no? O el análisis no están dentro del grueso. Bien, cerramos esto de filtro y ahora solamente nos queda darle el diseño. Vamos a ir acomodando un poco esto acá. Esto por aquí. Esto también por acá. Ok. Bien, vamos primero por la tabla del medio. Nos vamos a ir a darle formato. Nos vamos a ir a valores. Alternar color de fondo en blanco. Vamos a también darle columna específica, rotación, los cuatro checks para que se pueda aplicar tanto para el encabezado como para los valores y alineación centrada. Igual hacemos para los S. Le vamos a dar alineación centrada. Y esto lo vamos a dejar acá. Ok. Vamos a ver cómo está. Bueno, en este caso no tiene título, ni siquiera el eje Y, ni siquiera el eje X, entonces eso también lo vamos a quitar. Vamos por el eje X y el título lo quitamos en la eje Y, porque la eje X no tenía. Nos piden también que el título esté centrado. Y creo que ya tiene un parecido. Sí, también ya tiene. Ah, bueno, y no tiene cuadrícula tampoco, me parece. Las líneas de cuadrícula no tiene líneas de cuadrícula. Y tampoco tiene valores el eje Y, perdónenme. Y ahora sí se parece. Ok, vamos a ver si copiando el formato de aquí para acá. Sí, copiando el formato ya se alinearon tanto las columnas como también con el diseño. Antes que me olvide, también tienen un efecto, como es el del borde visual y de la sombra, y vamos a copiarlo acá. Aquí también hay que agregarle el borde visual y la sombra. Esto también vamos a copiar acá. Y ahora nos falta darle forma al gráfico circular. Queremos que se haga un poco más pequeño. Y que en etiqueta de datos, en valores, podamos tenerle en ninguno. ¿Por qué elegimos ninguno? Para que no nos salga decimales, ¿no? También nos pueden pedir posiciones decimales, poder elegirlos en cero, para que los porcentajes no nos figure como 14 punto y algo. Y esto al momento de achicar se puedan ver todos los datos. Y vamos a ponerlo así. Y en una rotación hasta que se puedan leer. Bueno, ahí creo que se puede ver bien. Ok, esto acá.
Vamos a achicar un poco esto. Esto iría a esta altura. Esto por acá. Perdón, vamos a darle también los efectos de borde y sombra. Esto de aquí va al medio. Esto por acá. Y también nos piden un cuadro de texto donde le pongamos estudio de rotación. Nos piden que vamos a ver, efectos color azul, y nos piden que las letras sean blancas, tamaño 20, y esto vamos a achicarlo un poco, alargarlo por acá y por aquí también. Y bien, creo que ya está tomando forma. Esto está resaltado. Vamos a checarlo y vamos a acomodar esto. Copiamos el formato. Ok, esto vamos a ponerlo a esta altura. Y esto también a esta altura. Bien, chicos, entonces hemos de alguna forma puesto el formato lo más parecido. En teoría lo que haría falta sería quizás cambiarle el color a la paleta de del gráfico circular. Quizás agrandarlo un poco. Y lo importante es que ustedes puedan hallar la mayor cantidad de insights de este estudio. Por ejemplo, saber que en el histórico que ustedes puedan armar por meses, poder analizar cómo están variando cómo está variando el porcentaje de rotación por área, cómo está evaluando también el headcount, cómo se incrementan de repente la dotación de personal por área, cuántos ceses, y que obviamente esto esté funcional. Si yo le doy clic en asesores de venta senior, se debería dar únicamente el porcentaje de rotación que ha tenido en este mes, el motivo de cese, por qué se fueron estas 12 personas, de qué áreas o de qué ciudades, y saber también un poco acerca de ellos, ¿no? Qué género, qué edad tenían, y aquí es lo que yo les decía, que pueden incluir la mayor cantidad de variables, como por ejemplo ausentismo, desempeño, etc. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en este ajuste es que cuando le demos clic en el segmentador, este gráfico de rotación no se mueva. Para eso editamos una interacción y le damos clic en el símbolo de ninguno. Cerramos la interacción y cuando yo le clique en ejecutivo de cobranza, solo se mueven todos los demás gráficos menos este de acá. Y así poder siempre tener esto como referencia de que, por ejemplo, cómo están las demás áreas. Eso es opcional, ¿no? Pero igual les comento el tip de la edición de interacciones. Bien, eso ha sido todo. Sí es importante que puedas tomar acción. Cualquier duda o consulta puedes escribirme a través de LinkedIn. Voy a estar también dejando no solamente el drive con los archivos, sino también mi cuenta de LinkedIn para que puedas agregarme. Regálame un like si te gustó. Puedes también dejar un comentario y estamos en contacto.